Feliz sábado. Bienvenido a nuestro programa Dayalo TV. Hoy continuamos con el estudio de la lección y queremos invitarte a que tú te inscribas en nuestra página de YouTube, que te suscribas y que dejes tus comentarios allí y que puedas compartir el mensaje de la palabra de Dios con cada persona que tú tienes en las redes sociales. También síguenos en Instagram, en Facebook como Ministerio Dayalo. Para este estudio hoy nos acompañan la licenciada Carmen Lidia Araujo. Feliz sábado y bendiciones. Y nos acompaña el líder de iglesia y anciano Héctor Encarnación. Bendiciones, feliz sábado. Así es, hermano. Así que hoy continuamos con este estudio titulado La familia. Cuando yo estuve estudiando la lección durante la semana, Héctor y Carmen Lidia, realmente al estudiarla me llamó mucho la atención un corito que nosotros siempre cantamos en la iglesia. Como aquí nos habla de lo que es la educación en la familia, me llegó a la mente, me llegó a la memoria cada vez que nosotros cantamos el corito que se titula La familia. Correcto. ¿Ustedes saben cómo es que se... Claro. ¿Cómo dice este corito? Claro. Que dice La familia es una institución donde el individuo toma formación, y si no formamos un mejor hogar, marchar bien no puede nuestra sociedad. Ustedes ven, realmente este himno o este corito nos da un mensaje y tiene una relación con lo que es la lección de esta semana. Amén. Este himno tiene una combinación con lo que es la educación en la familia. Por eso el versículo para memorizar que está en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 8, que dice: oye, hijo mío, las enseñanzas de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Allí claramente nos enseña esta lección que nosotros debemos de siempre ser obedientes a nuestros padres y a nuestra madre, porque cuando somos obedientes a ellos, entonces eso nos alarga la vida, como dice en la tabla de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Amén. Correcto. Eso es así. Entonces, particularmente allí nosotros tenemos una enseñanza de Dios de que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Eso es así. Hay una máxima que siempre ha dicho que si educas al niño, no tendrás que castigar al hombre. Por tanto, la educación en la familia es la base fundamental de todo. Una familia donde esté presente la educación en los primeros años de este niño, verdaderamente será un niño que será de bien, será un joven de bien y un adulto también. Eso es así, claramente. Carmen Lidia, yo sé que cuando está dando clase en la escuela y cuando está lidiando con sus hijos en sus casas, siempre le habla de lo que es la obediencia y le habla de lo que es siempre honrar a su padre y a su madre, porque eso le alarga la vida a sus hijos y a todas las personas que son obedientes, ¿verdad, Carmen Lidia? Claro, y ahora mismo en esta nueva etapa de vida que estamos viviendo, vemos cómo la familia es un pilar muy importante en la educación de los hijos. Vemos cómo hoy en día, al estar los padres con esos niños en la casa, tenemos mejores resultados. Sé que este va a ser un año exitoso en la educación porque la familia está incluida en ella, que es lo que el plan original de Dios. Eso es así, claramente. Por eso nosotros vemos la primera familia, Héctor. Y vemos que la primera familia, y lo vimos en la lección pasada también, que fueron Adán y Eva, donde Dios formó esa familia y lo educó y les enseñó cuáles eran las responsabilidades por las cuales ellos tenían que guiarse y qué era lo que tenían que hacer. Y claramente la Biblia nos enseña cómo tenemos que conducirlo como seres humanos, como personas, pero en el hogar nosotros aprendemos realmente la verdadera educación. Y yo siempre digo que la verdadera educación es la educación que viene de Dios, ¿verdad, Héctor? Correcto, es así. Desde el principio la palabra de Dios ha demostrado que la intención del Creador era que ese vínculo que se da a través de la educación existiera siempre.
Es decir, Dios siempre se preocupó porque la misma naturaleza, el ambiente en el cual estaban Adán y Eva, esto lo educara de alguna u otra manera. Es decir, siempre ha habido una preocupación de que la educación esté fomentada dentro de la familia. Eso es así. Antes de continuar, queremos invitarle a que ustedes también puedan ir a Google Play y descargar lo que es la aplicación Dialog Radio. Cuando ustedes van allí y descargan esta aplicación, ustedes entonces tendrán en su teléfono o en su tablet, tendrán ahí una aplicación donde ustedes escucharán música especial y escucharán el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, ya continuando con lo que es la familia, vemos nosotros que la primera familia fue educada por el Creador y que allí Dios tenía un encuentro con ellos donde le daba instrucciones, donde ellos aprendían de Dios y eso era un gozo para ellos. Y sobre todo, ellos se mantenían en una permanente obediencia a Dios. Y eso era lo que a ellos les permitía tener como una libertad de gozo, una libertad de felicidad, porque veían al Creador, se reunían con Él todas las tardes, así como dice el libro de Génesis. Por eso ese consejo que nos da el libro de Proverbios y que nos enseña la tabla de los mandamientos, donde tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que nuestros días sean alargados en la tierra, nosotros tenemos que cumplirlo tal y como la Biblia nos enseña, para que así entonces nosotros nos mantengamos en plena obediencia ante Dios. ¿Es así, mi hermana Carmen Lidia? Sí, en ese mismo tenor vemos que el Señor siempre daba instrucciones a nuestros primeros padres. Si nuestros primeros padres hubiesen llevado a cabo las instrucciones que Dios le dejó bien claras, hubiese tenido éxito y no hubiese entrado el pecado al mundo. Pero cuando desobedecemos las instrucciones, cuando salimos del círculo de nuestra familia, esto nos afecta. Por eso es que debemos seguir los consejos, ese círculo familiar, incluir la familia en todo lo que realicemos. Correcto, entonces podríamos decir que no puede haber una educación sin obediencia. Sí, no. Correctamente. Eso es así. Cuando nosotros vemos lo que fue la niñez de Jesús, nosotros vemos allí que Jesús fue instruido por su madre y por su padre. Jesús fue instruido en ese humilde hogar, y María le enseñó todo lo que él tenía que aprender con relación a lo que tenía que ver con Dios. Y dice la Biblia que Jesús creció en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Así es que nosotros como padres, y tú como padre que nos está mirando, debes de instruir a tus hijos en el hogar y enseñarle lo que está bien y lo que está mal. Y sobre todo, darle la costumbre de que ellos obedezcan a Dios, de que ellos tengan temor de Dios y enseñarle de la palabra de Dios, estudiar la Biblia junto a ellos, tener una comunión con Dios, que ellos vean y puedan crecer en medio de lo espiritual, para que ellos nunca se aparten de eso. ¿Verdad, Héctor? Correctamente. Los judíos tenían una cierta costumbre, y era que esos niños, desde su infancia, de la primera edad, antes de enviarlo a cualquier sistema de educación, esta familia se encargaba de instruirlo. Y lo hacían de la siguiente manera. Siempre se le enseñaban sus orígenes, se le enseñaba el amor de Dios y se le enseñaba todo lo concerniente a lo que era la salvación. Y esto era muy importante porque desde sus primeros años estos niños eran instruidos y esta costumbre se arraigaba en ellos, de tal manera que ya cuando eran adultos era muy difícil que estos niños se apartaran de su costumbre. Y podremos decir que la educación que se le da al niño en sus primeros años es muy importante, porque eso es lo que va a ser la base y la raíz de ese adulto mañana. Lo que se enseña de niño no se olvida. Eso es así, claramente. Cuando enseñamos desde la niñez a nuestros hijos, eso va creciendo en ellos mismos, y mientras ellos van creciendo con una sabiduría que viene de Dios. Por eso María y José siempre instruyeron a Jesús en el camino
en el camino de lo espiritual, le enseñaron la ley desde muy niño. Como decía Héctor, allá en Israel se le enseñaba la ley a diario a los niños, todos los días. Ellos tenían que recitar los mandamientos y tenían que repetirlo, y caminaban repitiendo los mandamientos de Dios, porque tenían que aprendérselo, porque tenían que guardarlo y atarlo en su corazón y vivir conforme a esa palabra que venía de Dios. Por eso nosotros podemos observar que cuando Jesús iba a las sinagogas y se reunía con aquellos grandes maestros, Jesús realmente impresionaba a esos maestros. Ellos sentían que este niño, que aún él siendo un niño, tenía una sabiduría enorme y que tenía una capacidad enorme, una capacidad que venía del cielo. Y ellos totalmente quedaban impresionados por lo que salía de la boca de Jesús, porque sus padres y su madre se enfocaron en instruirlo y en enseñarle. Entonces, nosotros estamos llamados como padres también, Carmen Lidia y Héctor. ¿A qué estamos llamados nosotros? A instruir a nuestros hijos. A instruir a nuestros hijos. Estamos llamados nosotros también a enseñarle lo que es la palabra de Dios, que debe de ser la palabra de Dios el centro del hogar hoy en día. Por eso lo que tenemos es que mantener una total comunicación con nuestros hijos, ¿verdad, Héctor? De manera que ese ámbito que tú has tocado de la comunicación es muy importante al momento de educar, porque no puede haber una buena educación si no hay una excelente comunicación. Es decir, en un momento determinado escuché a un pastor decir que a las personas hay que enseñarle la luz sin hacerle sentir los rayos. Es decir, de la manera en que nosotros nos comuniquemos con ese niño va a tener eficiencia esa educación. Es decir, tenemos que saber cómo le hablamos a ese niño, cómo lo educamos, qué le decimos, porque puede ser que la instrucción que le estamos dando sea buena y sea correcta, pero la estamos comunicando de una manera incorrecta. Entonces el mensaje no va a llegar, y si llega de manera errónea. Por lo tanto, la comunicación en la educación es algo muy importante. Tenemos que usar la empatía con este niño, saber en qué momento le podemos brindar esa educación, y de manera que cuando este niño vea el amor, la paciencia que le tenemos al momento de educarlo, esto va a hacer que ese niño se sienta atraído por esta educación. Eso es así. Por ejemplo, aquí en medio nuestro tenemos una educadora que siempre está comunicando a los muchachos, ya sea en su casa, porque tiene, ¿cuántos hijos usted tiene, mi hermana Carmen Lidia? Tengo tres ¿verdad? jóvenes ya. Entonces, siempre le vive comunicando a sus hijos, y sobre todo educadora, que siempre tiene muchos niños en la escuela. Entonces, yo sé que Carmen Lidia tiene un aporte más con relación a lo que tiene que ver con la comunicación y la enseñanza, ¿verdad, Carmen Lidia? Sí, es muy importante, como dijo Héctor, la comunicación a la hora de educar, darnos a entender. Recordemos que debemos hacerlo de una manera amante. Los padres de Jesús tenían esa característica, eran padres amantes, esa madre que siempre, aún sabiendo que Jesús tenía todos los conocimientos necesarios porque era el dueño del universo, siempre puso en eso, en darle una educación excelente. Siempre era una madre que le infundía amor, respeto en cada una de las cosas, y nosotros como padres, dentro del seno de la familia, debemos comunicarnos con nuestros hijos siempre con un marco de respeto. Así también con nuestros alumnos, que me ha tocado también trabajar, comunicarnos de una manera efectiva para que esa educación pueda llevar de la manera mejor posible. Eso es así, claramente. Cuando nosotros comunicamos es porque tenemos ya, según lo que es el estudio, tenemos una capacidad, tenemos una sabiduría, ya tenemos una enseñanza que nos enseñaron y que aprendimos, y ahora se la estamos comunicando no solo a nuestros hijos, no solo a nuestros familiares, sino a quienes nos rodean,
y sobre todo ayudamos a nuestro prójimo con comunicarle las enseñanzas principalmente que vienen de Dios. E incluso Amén. estamos llamados nosotros a enseñar y a comunicarle lo que es el mensaje de la palabra de Dios a aquellas personas que nos rodean, aquellas personas que lo necesitan para hoy tener un reencuentro con Cristo Jesús. Correctamente. Amén. Entonces, nosotros pudiéramos decir que en medio de lo que es la educación también entramos en lo que es el papel de los padres, ¿verdad, Héctor? Muy importante. El papel de los padres aquí prácticamente es la materia prima. Recordar que Efesios 6:4 hace una salvedad y una corrección que hay que prestarle mucha atención. Y es cuando dice, y ustedes padres, no provoquen su hijo a ira. Es decir, los padres tienen que ser el modelo de sus hijos. Una vez un padre le decía a un hijo, mira hijo, ten cuidado por donde tú andas. Y el hijo le respondió, no papá, ten cuidado tú por donde caminas porque yo sigo tus pasos. Es decir, el padre es el ente de referencia de su hijo, porque el hijo no presta mucha atención a lo que escucha, sino a lo que ve. Entonces, para nosotros llevar una buena educación a nuestros hijos, debemos ser su norte, su referencia, porque sería un poco extraño que corrijamos algún mal en nuestros hijos y nosotros a diario lo estemos haciendo. De manera que esa referencia de padre a hijo debe prestársele mucha atención para que esa educación que queremos implementar en nuestros hijos ya nosotros la estemos viviendo, para que él no aprenda solamente por lo que le estemos enseñando, sino por lo que él esté viendo dentro de la casa. Eso es así, claro. Los padres deben de ser el ejemplo, o sea, el ejemplo a seguir en el hogar, que cuando los hijos vean lo que ellos hacen, si los hijos siguen esos pasos, entonces los padres puedan sentirse orgullosos. Pero nosotros vemos en la sociedad diario donde muchos padres no le dan el ejemplo a sus hijos y a sus familiares de lo que tienen que hacer, y entonces quieren corregirlo, pero cuando ellos no están dando el ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que ser el ejemplo a seguir como padres. Tenemos que enseñar lo que nosotros mismos vivimos para que así nosotros podamos transmitir un mensaje a nuestros hijos, ¿verdad, Carmelita? Amén. Recuérdate que la palabra de Dios dice, Jesús mismo dijo, ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces el ejemplo es primordial, porque el mismo Dios creyó que si no seguimos su ejemplo, no, las cosas no marcharían bien. Por eso como padres debemos ser padres asertivos. Y qué mejor manera de seguir al maestro para que esa enseñanza puedan también ser transmitida a nuestros hijos. Nos ha tocado vivir en una sociedad donde lamentablemente se ha visto afectado mucho el ejemplo de los padres a los hijos. Sí, es decir, nuestra iglesia, nuestra comunidad cristiana debería seguir haciendo un esfuerzo para marcar esa diferencia, donde nuestros hijos vean sus padres como un ente de referencia y no vayan a buscar una referencia en la calle, fuera, porque ahí estaría el gran problema de la educación. Lo que usted no le enseña al niño en la casa, con un buen ejemplo, con una buena comunicación, este niño entonces se va a refugiar en la calle y me imagino, lógicamente, que va a buscar una referencia que no será tan buena como la que usted pudo haberle dado. Eso es así. Por eso realmente el papel de los padres es un eje fundamental dentro de la familia. Es algo que debe de ser total ejemplo para los hijos, para que los hijos entonces tengan una enseñanza de su padre ejemplar. Por eso también algo que me llama mucho la atención, y es que no podemos olvidarnos de las enseñanzas y de nuestros padres, y sobre todo de lo que Dios nos enseñó en el pasado. Por eso me llama mucho la atención ese título, no olvidéis. Porque en el pasado, Moisés, que cuando el pueblo de Israel ya había logrado grandes objetivos, que había salido de Egipto, de la tierra de esclavitud, que habían pasado el Mar Rojo por Dios guiándolo como columna de fuego y columna de nube. En fin,
cómo Dios respaldaba a ese pueblo, y ya cuando ese pueblo tiene un desarrollo y ya pasan 40 años, Moisés le dice al pueblo: no olviden lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque ya Moisés estaba mirando al pueblo un poquito lejano a las enseñanzas de Dios. Ya el pueblo se estaba yendo por otro camino. Ya el pueblo se estaba desviando de las enseñanzas y de las instrucciones que el Señor le había dado anteriormente, y cómo Dios lo había guiado. Y ahora, al entrar a la tierra prometida, cuando Moisés ve eso, le dice al pueblo: no olviden lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos nosotros olvidarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Verdaderamente se dice que el que olvida su pasado posiblemente vuelva a cometer los mismos errores en el futuro. En la actualidad ya no tenemos un Israel que acaba de pasar el Mar Rojo, pero sí tenemos un pueblo que es un pueblo militante que está marchando hacia una Canaán celestial. De manera que es muy importante que, así como Moisés les recordó al pueblo en Deuteronomio capítulo 5, que no olvidaran todo eso que ellos habían pasado, nosotros tampoco debemos correr el riesgo y dejar de recordarle a nuestros hijos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que ha hecho con su padre, todo lo que ha hecho con ese propio hijo. ¿Para qué? Para que ese hijo no llegue en un momento en que esa identidad que nosotros debemos implementar en ellos, esa identidad de Dios, de quién es Dios, de su amor, de su ley, de su mandamiento, no se borren. Porque si dejamos que en nuestros propios hijos se borre la imagen de Dios, ¿qué será de los hijos de ellos? Ya no habrá esa identidad. Por lo tanto, es muy importante que no se olvide. ¿Que no se olvide qué? La identidad que Dios ha puesto en nosotros. Por eso debemos reproducir este mensaje en nuestros hijos y en nuestra familia. Sí, eso es muy importante. No olvidar. Sabemos que las instrucciones, si vemos que es de gran importancia el recalcar las instrucciones que hemos dado. ¿Qué hizo Moisés? Recalcó. No fue que esa fue la primera vez que él le habló a ellos de los mandamientos, sino que él recalcó algo que ya había dicho para que eso quede en la memoria. Por eso es de gran importancia el dar seguimiento, el decir algo, pero el seguirlo proclamando y seguirlo proclamando. Eso es lo que como cristianos también debemos hacer hoy. Proclamar al Dios que seguimos, y eso transmitirlo a nuestros hijos y a las demás familias. Porque nosotros estamos llevados, como dijimos, las personas aprenden por el ejemplo. Por lo que nosotros hagamos es que otros van a seguir. Por eso tenemos que darle mucho seguimiento, no dejar que se olviden esos preceptos y esos mandamientos que están en nuestra palabra de Dios. Moisés lo recalcó, y hoy en día eso debemos seguir haciendo, recalcando para que las personas no olviden. Eso es así. Hoy nosotros tenemos una gran responsabilidad. Sí. Y esa responsabilidad como padre, como madre, como persona, como seres humanos, y es que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, a nuestros familiares, acerca de lo que es la palabra de Dios. Amén. Acerca de lo que la Biblia nos enseña. Hoy tenemos nosotros que siempre recordarle a nuestros hijos lo que es la palabra de Dios, para que ellos puedan crecer con eso, y así de esa manera ellos no se puedan olvidar de lo que como padres le hemos enseñado hoy, ellos ya teniendo una niñez. Por eso Moisés también allí, ya cuando veía ya que aquellas personas que él vio crecer, ahora que él le había enseñado un mensaje, lo veía un poco desviado. Ahora le estaba diciendo: recuerden que Dios fue quien nos guió. Recuerden que Dios fue quien abrió el Mar Rojo para que nosotros pasáramos. Amén. Recuerden que fue Dios quien nos libertó de la esclavitud de Egipto. Quizás estoy hablando para alguien que nos está mirando ahí y quizás su pasado lo tiene envuelto.
Quizás estoy hablando para alguien que Dios ha hecho grandes milagros en su vida, pero aún sigue envuelto en su pasado. Hoy el Señor te hace un llamado a que tú puedas volverte a Él y olvidar el pasado y sobre todo enfocarte en el presente, que es el mismo Jesús, enfocarte en Cristo. Así que, hermanos queridos, les invitamos a que usted pueda meditar en olvidarse del pasado y venir a Cristo Jesús. Amén. Héctor, finalmente, ¿qué consejo tú le darías a esos jóvenes, a esos padres que nos están mirando ahí en las redes sociales? Recordar siempre las instrucciones que nos da la palabra de Dios cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. De manera que tenemos una gran responsabilidad como padres de instruir a ese niño, de sacar un momentico y enseñarle todas las cosas que Dios ha dejado en su palabra. Y eso nos va a librar a ese niño en un futuro de cometer muchos errores, porque esa identidad que pongamos en ese niño lo va a ayudar en todo lo que emprenda en su vida. Por lo tanto, le pedimos a los padres que ayuden a sus niños en la educación de su niño. Enséñenle no solamente la Biblia, sino cómo ser un buen hombre, cómo ser una buena mujer, cómo ser una buena persona, que nuestra sociedad está demandando actualmente mucho de eso. Y no hay mejor escenario que aprovechar este momento cuando estamos en casa y utilizar todos los conocimientos y todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para hacer de ese niño un hombre y una mujer de bien. Eso es así. Sí, decirle, padre, la importancia que hay en recargar, en no cansarte de decirle una cosa a tu niño. Instruir mucho. Instrúyelo, dile, háblale, la comunicación. Desde que comenzamos este estudio le hemos dejado claro que la comunicación es la base para una buena educación. En eso va a radicar el éxito de unos hijos y de una familia bien educada, en la comunicación y en no dejar de recargar esos conocimientos, de instruir, porque eso va a ser de vida o muerte. Tu hijo te lo va a agradecer mañana, no importa. Lo sabemos que los muchachos hoy en día dicen, ¿qué tanto que me dice la cosa? No importa, digámosla, porque esa va a ser la base para que tú tener un hogar y para que tener unos hijos que la sociedad pueda apreciar. Así es. La escritora norteamericana Ellen White, en el libro Educación Cristiana, en la página 33, ella dice que la educación cristiana debe de ser la base de cada familia y de cada hogar para el conocimiento y el crecimiento en sabiduría para con Dios. Por eso le invitamos a que usted pueda estudiar la palabra de Dios en conjunto de su familia, que usted pueda instruir a sus hijos en el camino de la salvación, que usted pueda día tras día sacar ese tiempo para orar en conjunto de sus hijos, que usted día tras día se enfoque en enseñar y educar con una educación cristiana a sus hijos para que ellos se mantengan en lo que es en el camino de la salvación, en el camino de Cristo Jesús. Amén. También les invitamos a que ustedes puedan seguirnos en nuestras plataformas y descargar nuestra plataforma de lo que es Dayalo Educa. Allí usted podrá entrar a nuestra página de Dayalo Educa y allí usted se suscribe y podrá tener varios cursos gratis. También, si usted es una persona que tiene talento y que canta, usted puede comunicarse con nosotros en la plataforma Dayalo Film, que es una plataforma donde nosotros filmamos vídeo. Si usted está interesado en hacer algún vídeo, usted se comunica con nosotros y no se olvide también de seguirnos en nuestras páginas. Ahí en nuestro canal de YouTube usted se activa con la campanita y cada programa que nosotros mandamos a nuestro canal de YouTube, cuando llegue esa transmisión ahí le llegará esa notificación. También déjenos su comentario, que nos interesa muchísimo que sus comentarios usted lo pueda aportar para nosotros también aprender de usted. Así que Héctor, Carmen Lidia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora queremos terminar con una oración. Queremos invitar a Carmen Lidia para que entonces nos despida en oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias.
Gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra. Gracias, oh Señor, porque sabemos que hay personas que están escuchando. Te pedimos que lo bendiga a cada uno de nuestros televidentes, de cada persona que nos ve a través de cada red, Señor, que somos presentados, que tú lo puedas bendecir, que tú lo puedas, Señor, instruir a ellos también en los caminos tuyos, que ellos puedan entregar su vida a ti, Señor, y que ellos puedan instruir su camino, sus hijos en los caminos tuyos, porque esos son los caminos verdaderos, y esos son los caminos que nos van a dar certeza y nos van a dar seguridad en un mundo de inseguridad. Gracias, Señor, por cada uno de esos televidentes, por cada uno de esos hoy radio oyentes, por cada una de las personas que nos están viendo por las diferentes redes. Bendícelo, Señor, guíalo, Padre, y guárdalo en el nombre de Jesús. Amén.